Dios le bendiga. Una vez más, es un gusto poder servirle y poder compartir con usted la palabra del Señor. Amén. El tema de la enseñanza hoy es: Dios ha preparado buenas obras para que realices durante tu vida. Amén. Así es de que Dios tiene preparado a veces la crisis que a veces nos encontramos en la vida. Es una oportunidad para que nosotros podamos realizar buenas obras. Amén. Y eso es algo que siempre debemos de aprovechar. Amén. A nosotros como iglesia, ¿verdad? Creemos que hacer el bien tanto como sea posible a todas las personas según Dios dé la oportunidad. Sobre todo a aquellos en el cuerpo de Cristo, dando de comer al hambriento, vistiendo al destituido, visitando, ayudando, ¿verdad?, a las personas que están en necesidad, instruyendo, corrigiendo y animándonos en amor. Amén. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer como iglesia. Nuestra responsabilidad en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. También como iglesia Emanuel Chalén del Valle creemos que aunque las buenas obras no pueden salvarnos de nuestros pecados o del juicio de Dios, estas son el fruto de la fe y siguen después de la regeneración. Por consiguiente, son agradables y aceptables a Dios en Cristo, y por ellas una fe viva puede ser evidentemente conocida como un árbol se discierne por sus frutos. Eso es algo muy importante que debemos de entender y caminar, ¿verdad?, bajo esa obediencia a la palabra del Señor. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, pero en el verso 10, nosotros encontramos lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que cuando el Señor nos crea en Cristo Jesús, ¿verdad?, nos regenera a través de la fe en Él, Dios ya tiene preparadas obras para que nosotros andemos en ellas, o que para que nosotros las realicemos, para que de esa manera nosotros podamos, ¿verdad?, dar evidencia de nuestra fe en Cristo Jesús y haya un discernimiento entre lo que es y entre lo que no es, entre cuál es una sana doctrina, ¿verdad?, y cuál es no una sana doctrina, que creemos que las obras no salvan, pero son lo que Dios ha preparado, ¿verdad?, para que así como el árbol se conoce por sus frutos, así una fe viva se conozca también. Eso es algo muy importante, lo que nosotros debemos de entender. En el caminar de la vida vamos a encontrar oportunidades y que nosotros nos enfrentamos a ella o nos las encontramos en nuestro diario vivir, y esas son el propósito por lo cual Dios nos ha creado a nosotros. Cada vez que usted encuentre una crisis a su alrededor, esa crisis es una oportunidad para hacer el bien, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Cuando usted y yo no lo hacemos, y sabemos que Dios tiene el propósito y la voluntad de Él es realizar una buena obra, si usted y yo no lo hacemos, Dios buscará a alguien más para que lo haga, pero Él va a cumplir su palabra. Él lo va a hacer, como cuando el profeta llega donde la viuda, ¿verdad? Y era una oportunidad para la viuda salir de la situación, creerle al profeta lo que él le decía a través de la palabra del Señor, y de esa manera Dios alimentaba al profeta, bendecía a la viuda, porque la Biblia dice que ni un vaso de agua será olvidado en el reino de Dios de aquellos que se lo den a uno de sus servidores. Entonces, si la viuda hubiese rehusado, si no se lo hubiera hecho al profeta, no le hubiera dado de comer, Dios hubiese usado a alguien más. Ya Él lo demuestra en su Biblia, que una vez más había alimentado al profeta a través de unos cuervos. Entonces era un privilegio para la viuda poder y darle de comer al profeta. Al no hacerlo ella, Dios podía usar cualquier medio para hacerlo.
Y eso es lo que nosotros vemos cuando vemos que el Señor nos prepara, nos instruye a través de la parábola, cuando Él le muestra a aquella persona acerca de quién es nuestro prójimo. Y vemos que había una necesidad, había una crisis que era una oportunidad para que el sacerdote y el levita demostrara que su fe era genuina, su fe era verdadera. Pero ellos pasaron de largo, pero pasó un samaritano y él usó de misericordia en aquella persona que había sido golpeada por los ladrones. O sea, lo que no hace alguien, Dios va a usar a alguien más para hacerlo. Entonces, hay una oportunidad. Ejemplo, lo que le leo a continuación, lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Esther, en el capítulo 4, pero en el verso 14 dice, porque si permaneces callada en este tiempo, es algo muy importante, si usted calla en este tiempo, entonces alguien más lo va a hacer por usted. Si usted no realiza el trabajo que usted sabe que es una oportunidad para que usted lo haga y así demuestre su servicio y su fe genuina ante Dios, si usted permanece sin hacerlo, callado, o si usted sabe la verdad y calla, no diciéndola, alguien más lo hará por usted y usted habrá perdido la oportunidad. Y quién sabe si es para ese momento que Dios le quiere usar en este momento. Así de que cuando usted encuentre la oportunidad de orar por alguien, ore por esa persona, porque quién sabe si es para en ese momento que Dios le quiere usar. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien que está en una extrema necesidad y usted teniendo la oportunidad de hacerlo, y si ese momento se le presenta a usted, quién sabe si es para ese momento que Dios le quiere usar y fue para ese momento que Dios tenía el propósito para usted en su vida. Entonces dicen Esther 4:14, porque si permaneces callada en este tiempo, así de que usted, yo no sé lo que usted ha estado callando, pero si usted permanece callado en este tiempo, dice la palabra, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Dice, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Si usted no lo hace, alivio y liberación vendrá de otro lugar. Y usted habría perdido la oportunidad de demostrar y crecer delante de Dios. Entonces dice al final del verso, dice, ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Una vez más dice, ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? O sea, era el momento para Esther. Por eso le dice, si tú quedas callada, pues alivio y liberación vendrá de otro lugar. Y quién sabe si para este momento tú habías llegado a ser reina. Para esto tenía la oportunidad, así de que cada oportunidad que se presente en su vida, no la pierda, no pase por alto esa oportunidad, porque no siempre van a venir y no siempre la va a tener a usted. Así es de que todos en la vida tenemos una oportunidad para realizar y llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos tiene. Amén. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, pero en el verso 16, dice, asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Cuando usted y yo somos luz, es cuando nosotros hacemos buenas obras para que aquellos que nos vituperan, aquellos que nos tratan mal de malhechores, vean nuestras buenas obras, y para que aquellos que tienen necesidad y reciben la buena obra que nosotros hacemos por la gracia de Dios, ellos le den gloria al Dios Padre, al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y eso es algo muy importante. Recuerde que la oportunidad que usted pierde, alguien más la aprovechará. Y así es como vemos. La Biblia dijera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero nosotros vemos que
que la Biblia cambia y dice, no dice así, sino dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No se llamara Jacob, pero alguien más perdió la oportunidad y ahora es el Dios de Jacob. Así lo vemos que las Sagradas Escrituras nos ven cuando alguien como Judas perdió la oportunidad, alguien más se levantó. El Señor Jesús dijo, si ustedes no me alaban, las piedras me alabarán. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, pero en el verso 8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis, dice, para toda buena obra. ¿Se da cuenta? La abundancia que Dios le da a alguien dentro de la iglesia es para buena obra. Eso es algo muy importante. Dios no te va a dar algo a menos que Él no tenga algo preparado en lo cual tú lo inviertas. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de recordar siempre. Por eso la Biblia dice, cuando llegues a tal lugar, cuando edifiques casa, cuando tengas, dice, riquezas, cuida de no olvidarte de tu Dios y no digas, estas manos me han ayudado para hacer todo esto. Porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Es algo muy importante. En segunda carta de los Corintios, en el capítulo 9, pero en el verso 11 dice, ustedes tendrán toda clase de riqueza para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Amén. Es algo que debemos de realizar todos los días de nuestra vida. Porque para eso estamos en la tierra, para servir a los demás. Amén. Nadie está para ser servido. Fue un ejemplo que nos da el Señor Jesús. Es un ejemplo que nos da el apóstol Pablo de servir a los demás. En la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, dice así en el capítulo 6, en el verso 18, dice, diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, dice, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. ¿Se da cuenta? Dar con alegría y compartir es una disposición que uno debe de tener. Verso 19 dice, y si así lo hacen, estarán acumulando tesoros en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces, dice, podrán tener la verdadera vida. Significa, basado en este texto, es que la buena vida, la verdadera vida, está enlazada con hacer el bien, con estar dispuesto a compartir con los demás. Eso trae una verdadera vida, una satisfacción a nosotros. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de hacer. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos también, en el capítulo 10, verso 24, y consideremos, dice, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, porque el amor y las buenas obras van de la mano. Usted puede dar sin amar, pero usted no puede amar sin dar. Eso es algo muy importante. Usted puede dar sin amar. La Biblia dice, de nada sirve que dé todos mis bienes, si no tengo amor, nada soy. Pero usted no puede decir que ama si no da, ¿verdad? En el matrimonio, mientras los dos se mantengan dando, ese matrimonio va a estar firme, sólido y nada podrá dañar, ¿verdad? Porque a la Biblia dice que nada puede ahogar el amor, nada lo puede apagar. Eso es algo muy importante. Entonces, termino y concluyo con esto. No malgastes la vida que Dios te ha dado viviendo mal, con poca planeación, hablando mundanamente, quejándote constantemente o dando escasamente. Sé todo lo que Dios te ha llamado a hacer y te ha equipado para hacer. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Recuerde, Dios ha preparado buenas obras para que realices durante tu vida. Recuerde que como iglesia creemos que aunque las buenas obras no pueden salvarnos de nuestros pecados o del juicio de Dios, estas son el fruto de la fe y siguen después de la regeneración. Por consiguiente, son agradables y aceptables a Dios en Cristo y por ellas una fe viva puede ser evidentemente conocida como un árbol se discierne por sus frutos. Amén. Así es de que
Que el Señor me le bendiga y recuerde, la crisis es una oportunidad para hacer el bien. Amén. Así es de que bendiciones y que la paz de Dios esté con usted y sobre los suyos, sus hijos y los hijos de sus hijos, donde quiera que estén. Amén. Bendiciones y gracias por ver el video, gracias por darle like, gracias por compartirlo y por agregarse al canal. Bendiciones y que Dios me le bendiga. Gracias una vez más.